Hola, ¿cómo estás? Vamos por el primer ejercicio de la semana 11. Y bueno, por ahí así. Entonces dice, tenemos un campo, ¿ya? Que pasa por el tronco de Garofalo, ¿ya? Y bueno, vamos a definir qué es un tronco de Garofalo. O sea, bueno, en verdad, para que sepan, un tronco de Garofalo es un tronco de coro, ¿no? No es de la gran cuestión. Pienso que descubrí que se ve mejor así. Uy, ¿qué onda? Entonces, un tronco de Garofalo es la línea que han... no, eso, bien. Un tronco carofalo es un cono, ¿ya? Solo que yo lo corto. ¿Ya? Entonces, eso en verdad es un tronco carofalo. O sea, y la gracia es que es como con las tapas, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Entonces ya, a ver, antes de ver esto, vamos a hacer un resumen o como una intuición matemática de qué es lo que estamos calculando. O sea, ya, imaginemos que yo tengo una superficie, ¿ya? Chun, 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 ¿ya? Y pasa un campo de velocidad. Por ejemplo, imagínense que esto es una toalla, ¿ya? Toalla, toalla, o una malla, ¿ya? Que tiene cierta forma, ¿ya? Y por aquí pasa un campo de velocidad, llega a Z, ¿ya? Y que esta yo la puedo parametrizar como un R de un phi, mejor, phi de y, ¿ya? Entonces, yo quiero calcular, o sea, a ver, esto es agua, ¿cierto? Y que el agua va a una velocidad, 100 metros por segundo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, imagino que yo tengo una circunferencia, o sea, una cañería. Ya imagínense que tengo una cañería, yo tengo una velocidad, que va a una velocidad, ¿cierto? Y acá yo voy a tener un área, ¿cierto? Ya, entonces, hay un concepto que es velocidad por área. Eso sería como metros al cuadrado por metros partido segundo. Eso en metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y si, como, ¿eso qué sería? Eso sería como un volumen por segundo. Como eso sería o sea, litros por segundo es como es un flujo, o sea, es un caudal, ¿ya? Entonces le llama caudal, ¿ya? Y que es un caudal es la cantidad de volumen que pasa por cierta sección, ¿ya? Entonces hay caudal, no sé, pues hay flujo másico, por ejemplo, caudal de agua, caudal eléctrico, caudal magnético y altas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso, pero a nivel de esto, ¿ya? Entonces, agarremos un cuadradito chiquito, ¿ya? Entonces yo voy a tener mi velocidad para acá, ¿cierto? Voy a tener mi cuadradito chiquitito, ¿ya? Y bueno, aquí como habíamos visto, ya imaginamos que nosotros sabemos cuánto es la normal n, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto es la normal? O sea, bueno, aquí tengo mi normal n, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto del normal? O sea, como ¿cuánto pasa por acá? Así se fijan, como que quiero ver cuánto pasa como diferencialmente, ¿cierto? Entonces como mi dq va a ser, o sea, ya si fijan esto yo lo puedo separar en dos. Lo puedo separar como en una componente que es paralela. Si yo tengo esto en mi velocidad, ¿cierto? Yo tengo una componente que es paralela al vector normal y una que es perpendicular. Si fijan, esta no genera caudal. ¿Por qué no genera caudal? O en verdad, mejor, como lo ven en clase, se le llama flujo. No genera flujo. ¿Por qué? Porque no pasa perpendicularmente a esta superficie. Pero esta componente sí. Entonces, ¿cuál es el flujo? O sea, ¿cuál es el diferencial de flujo? Sería entonces la velocidad por n, punto n, producto punto, ¿cierto? ¿Ya? Y el vector normal, ¿cierto? Que era lo que habíamos visto antes, que era el phi de u cruz phi de n, ¿ya? Y aquí hay un problema, ¿cierto? Porque fíjense, ¿qué pasa si yo tomo mis normales así como que están saliendo, que vienen hacia adentro, ¿ya? Con este campo, el flujo sería positivo, ¿cierto? Porque el flujo va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Ya. Pero si yo hubiera tomado las normales al revés, o sea, lo hubiera tomado
hacia allá, o sea, como que están como entrando a la pantalla, ¿cuánto me hubiera dado el flujo? O sea, aquí el flujo me hubiera dado positivo, ¿ya? Y el flujo, si lo hubiera tomado en este sentido, me hubiera dado negativo. ¿Por qué? Porque quiere decir que mis normales van en contra del flujo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí sí importa para dónde va mi vector n. O sea, ¿se acuerdan cuando yo les dije como la semana pasada, como, no importa si hacemos phi sub u cruz phi sub n, o es phi sub n cruz phi sub u, ya. Para el caso escalar, no depende, pero para el caso vectorial sí depende. Vamos a ver un ejemplo. Ya, entonces, me viene el flujo total, ¿cierto? De esta superficie. Entonces, el flujo total de una superficie, o sea, el flujo total de esto sería igual al flujo de la tapa de arriba más el flujo del cono, o sea, de la parte de cono, más la tapa de abajo. ¿Ya? Tenemos S1. Espérense, siempre me gusta hacer este libro. Bueno, ese tenemos, ¿ya? Entonces tenemos que resolver las tres cosas. ¿Ya? Y vamos. Entonces ya, entonces primero vamos a hacer S1. El primer paso es para... bueno, calma. Entonces esto sería el dBn, ¿cierto? Por el diferencial de área, ¿cierto? Que sería como esta área. Entonces, bueno, si esto le aplicamos una integral, o sea, doble culebra, me va a quedar que el flujo es igual a b.n en diferencial de área. Diferencial de área. ¿Ya? Bueno, en verdad usted te facilitó, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, en verdad es que lo que uno hace es que toma esto, ¿cierto? Y como había obvio, y vamos a tomar esto como el vector unitario, ¿ya? Entonces, si es vector unitario, es partido de la norma. Phi sub u cruz phi sub n. Entonces, y bueno, ahí lo llamo al cambio de variable que habíamos hecho la semana pasada, phi sub n cruz phi sub, phi sub u, phi sub b, phi sub b, b, diferencial de área, ¿cierto? Y entonces esto nos va a quedar, al final nos queda como b punto n. ¿Ya? Bueno, ahí viene eso es como una demostración, ¿ya? Porque la gracia es que sea unitario, porque al final así encontramos solo la proyección, ¿ya? O sea, ¿ya? Ok, entonces vamos a la superficie 1 y parametrizamos. Parametrizamos. Ya, y vamos a la superficie 1 y la superficie 1 es... La superficie 1 y es... Oh, me salió horrible. Mm, Ahí sí. Es una parte del cono, ¿cierto? Que el cono se define como z igual x al cuadrado, y al cuadrado. Uy, ya. Y bueno, como vimos en la ayudantía pasada, voy a parametrizarlo en función de x e y. ¿Por qué? Porque quiero. Entonces vamos a definirlo como... no, mentira, en este caso no viene. Vamos a hacer phi de x, y, z. Después voy a explicar por qué caché que no es. Entonces, bueno, aquí, si te fijas, esto es como similar a como son varios círculos, ¿cierto? Sería igual a r coseno, r seno, ¿cierto? Y aquí reemplazo, entonces me quedaría raíz de r al cuadrado, coseno al cuadrado, r al cuadrado, seno al cuadrado, igual a 1, z cuadrado absoluto, y como había visto la clase pasada, o sea, la ayudantía pasada, r mayor a 0, ¿cierto? Entonces, r mayor a 0, entonces me queda que z es igual al
R. ¿Ya? Ya, entonces, esto me quedó horrible, entonces voy a copiar. Entonces vamos a ir aquí a la parametrización final. Me quería como R en R teta. Y bueno, no tengo ninguna restricción de ningún cuadrante en el X, Y, Z. Sería entre 0 y 2pi. Y el R, si tengo una restricción, ¿cierto? Porque no le puse entre aquí y abajo. Estoy entre z igual a 1 y z igual a 3, ¿cierto? Entonces, estoy con z entre 1 y 3. Entonces, el R está entre 1 y 3. Simplemente reemplazo esto. Ahí. Bien. Tenemos R entre 1 y 3. En el primer paso estamos listos. Yay. Ahora, bueno, esto lo voy a explicar, voy a definir bien la ecuación. ¿Ya? Entonces, a ver, un poco más abajo. El paso 1, entonces, recuerden, el paso 0 es plantear pues, la integral en chino ds de f punto ds, es como, bueno, ¿qué onda? Eso va a ser la integral sobre d de f evaluado en phi de r, teta, ya sé cuáles son los parámetros, producto punto de phi de, bueno, en verdad le voy a poner punto n ya, phi de n punto d. Ya, y aquí le vamos a poner que phi n puede ser igual a phi teta cruz phi r o igual a phi r cruz phi teta, porque a priori no lo sabemos, phi teta, ¿ya? Porque a priori no lo sabemos. Y ahí vamos a ver cómo hacer. Entonces, paso 2, vamos a encontrar n y vamos a volar f en phi. Ya, primero vamos por lo más fácil. Sería phi, o sea, f, se me olvidó cuánto vale f. ¿Cuánto vale f? Ahí tengo f, entonces sería f es igual a menos r coseno teta menos r seno teta y r al cubo. Perfecto. Ya, estamos. Eso. Uy, me quedo horrible ese F. F valor. F valor phi de R. ¿Ya? Bueno, siguiente paso vamos a encontrar phi de R, que sería. Uy, coseno, seno, 0. Phi teta sería igual a. Hay 1. R menos R seno R coseno y 0. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer n, ¿ya? Y vamos a, después lo voy a explicar bien de cómo sabes, ¿ya? Pero vamos a suponer, de que n es phi r cruz phi teta. Vamos a decir que no, mejor. Vamos a hacer phi r cruz phi teta. Y j k coseno teta seno teta 1 menos r seno r coseno y 0. Ya, entonces, ya volvemos, tapo 0 menos r coseno. Tapo 0 menos. Negar menos 0 menos más r seno. Y tapo, me queda eso por eso. Me va a quedar r. ¿Ya? Entonces me queda menos r coseno de teta r seno de teta y r. Ya. Entonces, este
Eso no mi vector, no, eso, ya bueno, estos son el paso 2. El paso 3 es ver, bueno, este para el flujo caso especial, es ver si es n igual a phi r cruz phi teta o phi teta cruz phi r. ¿Ya? Ya, y ahí vamos, entonces, ¿y eso cómo lo vemos? Ya, y esto es muy importante para que se les quede. El sentido positivo, positivo, son siempre dos. Primer caso, que siempre que este como el que controla, que si es cerrada, el n positivo sale de la superficie. El sentido positivo. Está pésimo. Lo voy a poner abajo. A ver. Entonces, si superficie es cerrada, esta es como la convención. Asumir n positivo como el que sale. Déjenme escribirlo y después les explico. Ya, entonces, si la superficie es cerrada, ¿ya? Asumir que el vector normal es positivo como el que sale de la superficie. Ahí les voy a explicar bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una esfera, ¿ya? El vector positivo sería los vectores que salen de la esfera, ¿ya? Y si superficie es abierta, asumir la coordenada, ahí les voy a explicar geométricamente lo que es, coordenada z de vector n como positivo. Ya, entonces, ya, entonces, si la superficie es abierta, por ejemplo, si yo tengo ¿cómo se llama esto? Un paraboloide, ¿sí? Me dicen, asumir que la coordenada z del vector n es como positiva. Entonces mi vector normal n tiene que ser con z. A ver si yo tengo, perdón, x, y, z. Ahí estaría mi vector n positivo. ¿Ya? Estas son las dos convenciones. ¿Ya? Entonces, en este caso, porque yo tengo una superficie cerrada, acuérdense lo que estamos haciendo, esto es S. ¿Ya? Entonces, porque yo tengo una superficie cerrada, ¿cierto? Mi vector, esto es muy importante. Entonces, mis vectores normales serían estos. Uy, este me salió pésimo. Como que no es normal a nada. Mis vectores normales serían estos, ¿cierto? Aquí tendría estos vectores normales y aquí tendría estos vectores normales. Entonces, para S1 serían esos vectores normales. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense, a ver, voy a agarrar esta figura para que no se mareen. Y la voy a poner aquí abajo. Entonces, ahora fijémonos. Aquí, mi x, y, z está acá. X, y, z, ¿cierto? Entonces, fíjense, estos vectores ya como que son como concéntricos, o sea, como que van rotando, ¿cierto? O sea, como que tengo vectores para abajo, adentro y todo. ¿Ya? Pero, si se fijan, ¿de qué se pueden fijar? ¿De qué se pueden dar cuenta? ¿Cómo es la coordenada z? Negativa, ¿cierto? Entonces mi vector n tiene que ser negativo para que salga de la superficie. En este caso, ¿cómo es?
mi coordenada z es positiva. Entonces, en este caso, en específico, yo quiero que sea menos r. ¿Por qué? Porque quiero que salga de la superficie. Entonces, por esto, mi vector n es igual a r coseno, r seno y menos r. ¿Ya? Súper importante. Recuerden que phi r cruz phi teta es menos esto. ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que hacer es multiplicar por menos 1. Lo tienen que multiplicar por menos 1. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos todo listo para meter en la juguera. Pues tenemos esto y ¿dónde está el integral en chino? Tenemos esto. Entonces, ahí es paso 4, paso 4. Le aplicamos culebra. Tenemos S y D, ¿cierto? Entonces sería integral sobre D. Y que D, acuérdense que en este caso en específico era R entre 1 y 3. Y teta entre 0 y 2pi. ¿Ya? Entonces, de 0 a 2pi, integral de 0, vale, perdón, de 1 a 3, de f, que f lo tengo aquí. Sería esto. Y n sería igual a menos, o sea, perdón, r coseno, r seno, menos r de r de teta. Bueno, entonces me voy a quedar integral de 0 a 2pi, culebra de 1 a 3, me va a quedar menos r al cuadrado, coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Sí, menos r a la cuarta en dr de teta. Entonces esto sería igual a 1. Entonces, no hay nada en d teta, ¿cierto? Entonces me queda 2pi. Entonces me queda integral de 1 a 3 de menos r a la cuarta menos r a la cuarta de r. 2pi. 1 a la 5, r a la 5 entre 1 y 3. Negar 2pi partido en 5 de 3, 9, 17, 81, 243 menos 1. Sería 242. Sería 242. 484 partido en 5. Pi. ¿Ya? Ya, y esa es la primera, ese es el primer flujo, ¿ya? A ver, antes de eso, perdón, esto me da, esto es negativo. Ya. A ver, una pregunta, ¿qué quiere decir que el flujo me haya quedado negativo? ¿Ya? Si me dio negativo, quiere decir, no es que esté mal, ¿ya? O sea, como que podría haber sido como, uy, siempre tiene que ser positivo. No, no es así. Veamos cómo es mi superficie. O sea, veamos, a ver, veamos el campo. ¿El campo cómo es? Menos x menos y z al cubo. El campo es algo así. Algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo analizo solo la superficie que estoy analizando, o sea, ay, tengo tantos colores que pongo el mismo. Yo analizo esta superficie, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo fue mi vector, el vector normal que yo tomé? Este, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Si, recuerden, si el flujo es positivo, quiere decir que el campo está como yendo como a favor de mi vector normal, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuánto nos dio el flujo? Nos dio negativo. Eso quiere decir que el campo se va metiendo en contra de mi vector normal. Y por eso nos dio negativo, ¿ya? Como piénselo en este caso, como aquí el campo, como si esto fuera agua, el agua está subiendo, ¿cierto? Y yo quería calcular cuánta agua está saliendo de aquí. Está saliendo de, como en este sentido. Y si fijan, está siendo al revés. Entonces, por eso me da negativo, ¿ya? Repito, no está mal, ¿ya? Por si acaso.
Vamos, entonces ahora vamos a la superficie 2. La superficie 2 es esta, ¿ya? Que sería, ya bueno, espérense. Vamos a agarrar esto. Entonces la superficie 2 es esta. Ya. Entonces la superficie 2 es el disco que es la tapa de arriba, el disco. Ya. Entonces, ahí tengo eso. ¿Ya? Entonces, bueno, si se fijan, eso es un círculo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer phi de dos parámetros igual de x, y, z. Ya, primero, es un disco que está ubicado en z igual a 3, ¿cierto? Entonces sería z igual a 3. Ya, y bueno, un disco en verdad, entonces podría decir como, x igual a r coseno, y igual a r seno, teta y r. ¿Ya? Y, espérate, uno parametrizar. Parametrizar. Ya. Entonces, eso. ¿Ya? Pero ahora la pregunta, ¿mis parámetros entre aquí qué van, por cierto? Ya. A ver. Eh, ¿Cierto? Entonces primero hago mi ángulo, o sea, el teta va entre 0 y 2pi, ¿cierto? Porque no tengo ninguna restricción. Y ahí el radio. Si se fijan, no tengo ningún límite superior, ¿cierto? O sea, inferior, 0. ¿Ya? Igual es mi radio máximo. Mi radio máximo es este punto, ¿cierto? Entonces, es cuando yo tengo esta condición. Entonces, mi R máximo es cuando se cumple que R máximo es cuando se cumple que Z, o sea, que se cumple que Z igual a 3 es igual a R cuadrado coseno cuadrado de T, oye, cuadrado, coseno cuadrado de T más R cuadrado seno cuadrado de T. Seno cuadrado de T, ¿cierto? Entonces con eso llegamos a que 3 tiene que ser igual a R máximo. ¿Ya? Ya, ¿y eso por qué? Porque al final, si se fijan, es como lo que estoy haciendo, estoy viendo la intersección entre estos dos, que es como el radio máximo. ¿Ya? Entonces, mi parametrización sería igual a hoy. Ya puedo. Ahora esto. Y el R sería entre 0 y 3. Esta sería entre 0 y 2pi. Ya, ahí ahora vamos al paso 2. Copy. Ya, entonces ahora paso 2. Vamos a evaluar en el campo. Phi R como teta. Entonces esto sería igual a menos R coseno menos R seno y 2, 4, 3, 9, 3, 9, 27. ¿Ya? Ok, entonces vamos a juntar phi teta
Y ahora encontramos phi teta, phi r, va a encontrar el vector normal. Sería igual a menos r seno menos r coseno. Y tenemos igual a 0. Luego, al revés, phi r es igual a perdón, coseno seno 0. Y bueno que estos productos cruces son bastante más sociales. Phi teta, phi r, 1 jk menos r coseno menos r seno 0 coseno seno 0. Ya, entonces tapo 0, 0. Tapo 0, 0. Tapo. Me quedaron. Uy, aquí me equivoqué, po. Coseno, seno. Pero es que esto está pésimo, po. Ahí está. Seno, coseno. Tapo, tapo, entonces me queda. Sí, está ahí. No, no está mal. A ver, que esto está ahí. Me va a quedar menos R menos R coseno cuadrado más seno cuadrado 0 y 0. Ya igual, bueno. Sería igual a 0, 0 menos R. ¿Ya? Ya, y ahora fíjense, ¿se acuerdan cómo era la superficie de aquí? Ya. ¿Se acuerdan cómo es? Ya, entonces, ya primero, siempre el vector normal le tiene que dar normal a la superficie. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones? El vector nos daba hacia acá o nos daba hacia acá. ¿Ya? Ya, igual eso tiene sentido porque al final nos da 0, 0 y menos R. Eso sería un vector perpendicular para al eje Z, pero para abajo. ¿Ya? Entonces, el que obtuvimos, este vector es este. Ya, y la pregunta es, ¿cuál es? ¿Este o este? Ya, y la pregunta es que el sentido positivo, si no me lo dicen, es el que sale de la superficie. Y el que sale de la superficie sería este, porque es la etapa superior. Ya, entonces tendremos que el vector normal, n, sería igual a este por menos 1. Ando mal hoy día, no he chuntado ninguna vez. Entonces tenemos 0, 0, R. 0, 0, R. Ya, y entonces con eso... Entonces ahora agarramos esta integral. ¿No? Con R entre 0 y 3 y teta entre 0 y 2pi. Esto sería igual a integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 3 del campo que sería menos R coseno menos R seno. Esto sería igual a 27. Sería integral entre 0, 0 y R entre R de teta. Y si, bueno, si fijan, esto sería igual a 27. Voy. 0 a 2pi. Bueno, momento ñoño. ¿Ustedes saben por qué esta integral qué quiere decir? O sea, ¿por qué una, como, qué es? Es una S. Es una S de suma. Si lo buscan en internet, aparece muy interesante. Porque en verdad lo que estamos haciendo es como sumar, sumando, haciendo como la suma de rimas, así como sumatoria, f, delta x, bla, bla. Y por delta x. Y esto sería como su dr. Bueno, pero eso es como un momento ñoño. Perfecto. Ya. Entonces tenemos r en dr de teta. Entonces sería igual a
27 por 2pi por r, que sería 1/2 de r cuadrado entre 0 y 3. Esto sería igual a 27, pongámoslo 3 al cubo, pi por 3 al cuadrado, sería 2, 4, 8, 16, vale, 3, 9, 27, 31, sería 243 pi, ya. ¿Y si qué nos pasó? En este caso, nos dio que el flujo era positivo. ¿Por qué? Porque recuerden cómo era el flujo. El flujo era, no lo tengo acá, sí, acá. Recuerden cómo era el campo. El campo era algo de este estilo, ¿cierto? Entonces, si se fijan, aquí el campo sería algo así. Entonces, sacan la componente que, o sea, hay una componente que no hace flujo, pero hay una componente que sí hace flujo. Entonces, por eso les da positivo. Porque quiere decir que si yo pongo una toalla, el agua está subiendo. O sea, está pasando de forma positiva. ¿Ya? Y bueno, vamos a la superficie número 3. Superficie número 3, que si se fijan, es muy similar a esto. Muy similar a esta, pero yo estoy aquí. Estoy en Z. Hoy, pero... ¿Ya? Yo aquí estoy en Z igual a 1. ¿Ya? Entonces, bueno, si se fijan, es muy parecido. Bueno, en verdad la parametrización es igual, en verdad. No, la parametrización, si revisan, sería igual a... Bueno, lo mismo de Y sería R coseno. A ver, voy a agarrar la parametrización y para que vean qué cambio voy a hacer. Ya, entonces... Esta es la parametrización anterior, ¿cierto? Entonces esto sería igual a... Bueno, lo mismo RC, ¿no? ¿Cierto? Y el Z. Pero ahora el Z, si se fijan, estaba en Z igual a 3, pero yo ahora estoy en Z igual a 1. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, el Z igual a 1. ¿Ya? Y yo antes estaba del radio de 0 a 3, ¿cierto? Y porque yo estoy, la circunferencia máxima que se alcanza aquí es con radio igual a 1. Si hacen esto, van a llegar a eso. Entonces, en verdad, lo que me cambia sería que el radio igual a 1, el teta entre 0 y 2pi. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Ya? Vean, es la misma parametrización. Bueno, y si se fijan, el vector normal, si hacemos phi r cruz phi teta, porque la misma parametrización. Primero, si el campo lo tenía acá. Bien, eso. Aquí tengo el campo. Vamos a tener que f de phi, r, teta es igual a menos r coseno. Uy, menos r seno y 1. ¿Ya? Y bueno, si fijan el vector normal, tengo dos opciones, como lo habíamos encontrado antes. Era 0, 0, menos r o 0, 0, r. ¿Ya? Y en este caso, mi vector normal, ¿cuál sería? Sería, yo tengo esta opción o tengo esa opción, ¿cierto? ¿Ya? Y si se guardan, mi superficie, aquí, que era el flujo que sale, ¿cierto? Entonces el flujo que sale serían estos vectores. Entonces serían este. El vector normal, 0, 0, menos r. Porque necesito que salga de mi superficie, por eso. Entonces, luego, hacemos lo mismo. Este que es súper repetitivo, solo que es como, ¿se acuerdan el ejercicio latero que hice antes? Que era como
que tenía una superficie que era como así, después así, después así, después así, después así, después así. Ya, esto es como lo mismo, es como que hay que hacer una vez este ejercicio, ya, como este estilo de ejercicio, que es como latero, pero para que entiendan de cómo calcular el flujo de una superficie que tienen como varias tapas, varias capas o varias superficies. Una combinación de superficies. ¿Ya? Entonces tenemos que la superficie S3, superficie S3, o sea, bueno, esto en chino, entonces lo llevo al español, entonces esto sería el flujo de S3, flujo de S3 sería igual a la integral de C2pi, integral de 0,1 de menos R coseno menos R seno 1 punto 0, 0 menos R de R de teta. Bueno, entonces esto me va a quedar culebra de 0pi culebra de 0,1 menos R de R de teta. Bien, entonces eso sería igual a 2pi menos 2pi por el menos 1/2 de R cuadrado entre 0 y 1. Entonces esto sería igual a menos pi. Ya. Pregunta. ¿Está bien que no haya dado negativo? La respuesta es que sí, porque el campo viene así, entonces nos da negativo. ¿Ya? Entonces, la culebra total de f.s sería igual a la culebra de f.s más la culebra de S2 de f.s más la culebra S3 de f.ts. Esto sería igual a menos pi. Esto sería igual a 242 pi, creo yo. No. A ver, creo que era eso. Esto creo que era... No, no era un huevo. Entonces vamos, 200, casi. 243 pi. Y la última era menos 484. Menos 484 partido en 5. Yo el partido, sí, bueno, en 5. Ya, y si eso lo calculamos, eso sería igual a menos 48485 más 243 menos 1. Eso sería igual a 726 partido en 5 pi. Bueno, esa fue la pregunta. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo hacerlo, de cómo hacer cualquier integral de superficie, o sea, cualquier flujo. Primero, el primer paso es decir, ya, ¿qué es lo que necesito resolver? Ok, la integral de flujo que está en chino, ¿cierto? La quiero llevar al español, entonces tengo eso. Perfecto. Ya, entonces, primer paso, parametrizamos, ¿cierto? Parametrizamos, y aquí se olvidó poner que es el R y teta. Entonces, parametrizamos, encontramos los parámetros importantes, y luego encontramos el vector n, y encontramos el campo evaluado en la parametrización. Encontramos el campo evaluado en la parametrización, derivamos phi r, derivamos phi teta, ¿cierto? Luego, ¿qué hacemos? Encontramos phi r cruz phi teta, ¿ya? Y ese no necesariamente es n. Y hacemos un chequeo. Vemos para dónde va el campo y cómo se calcula. Entonces vemos en este caso, y pues, decimos, si la superficie es cerrada, el n positivo es el que sale de la superficie, y si la superficie es abierta, hay que asumir que el vector normal positivo es el que tiene coordenada z positivo. ¿Ya? Entonces, con esos dos criterios, vemos si nuestro vector R está bien, y si no está bien, lo que hacemos es multiplicarlo por menos 1. Y luego, después de eso, traducimos la integral desde el chino, la pasamos al español. Así que eso. Bueno, eso fue el problema. Si tienen más dudas, me escriben, o si no, lo vemos la próxima semana. Que tengan una buena